doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy bien, llegamos a doctrinas erradas y contaminadas. Y hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza. Habíamos visto a este varón, creo ya antes. Este varón creo que es hijo de esta señora María Elena Morales de Salta, una falsa profeta con todas las letras, obviamente, mentirosa, manipuladora, torciendo las escrituras, hereje, diciendo que hablaba en lenguas, cantaba el feliz cumpleaños en lenguas, ¿no? Con las tortas veía mientras hablaba en lenguas y de repente fue transportada a otro universo y daba profecías para España, porque escuchó justo una música española, habrá escuchado un flamenco, no sé, en la radio o donde esté, en la tele, y se puso, dice que a danzar en español. Bueno, me imagino que habrá agarrado las castañuelas, qué sé yo. Toda una locura. El hijo se llama Misael Apaza, también otro delirante, engañador de la gente. Y vamos a escuchar qué nos dice, qué tiene para decir. La iglesia que permanece es esa iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Bueno, comienza diciendo que la iglesia de Dios o la iglesia verdadera es la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué será esto? Bueno, ellos constantemente hablan de lo sobrenatural, es algo que aman, lo sobrenatural, no tienen otra enseñanza que no sea esto, pero ni siquiera lo conocen a lo sobrenatural. Es decir, manipulan a las personas como para hacerse un nombre nada más. Vamos a escuchar un poco más, a ver qué dice. Bueno, habla de que la iglesia que permanece, dice que es la iglesia que tiene lo sobrenatural, es decir, la iglesia que tiene el Espíritu y es guiada por el Espíritu. Vamos a ver si podemos escuchar un poco más mientras nuestro Motorman está subiendo esto el nivel para que podamos tener un buen audio, porque está un poquito lejos, creo yo. Pero en un segundito nuestro Motorman nos va a poner algo más concreto. A ver. La iglesia que permanece es esa iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Pero pastor, yo escuché en la radio que yo tengo el Espíritu Santo aunque no hable en otras lenguas. Me dijo un hermano. Sí, cuando venimos al camino del Señor, la Biblia dice que somos sellados. Bueno, ahí cambia. A ver, Misael Apaza, creo que es Misael Apaza, realmente no me cuesta acordarme de todos los nombres de los falsos profetas, pues son una cantidad impresionante. Sí, Misael Apaza, hijo de María Elena Morales en Salta. Dice que la iglesia que tiene el Espíritu de Dios es guiada por Dios, ¿no? Algo así. La iglesia que permanece es esa iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Pero pastor, yo escuché en la radio que yo tengo el Espíritu Santo aunque... Bueno, dice que la iglesia que permanece es la que es guiada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que una de las señales más inequívocas de estar bendecido por Dios es que, y de que tenés el Espíritu de Dios, es que el Espíritu de Dios te va a guiar hacia toda verdad. Sabiendo esto, hoy con el ABC, muy fácil, te das cuenta que Misael Apaza miente, su madre Morales, ¿cómo es que se llama? María Elena Morales, miente, que no son siervos de Dios, son autoproclamados. Estos andan con Cash Luna, Maldonado, Dante Gebel, el G12, Castellanos, Cindy Jacobs, Peter Warner, todos estos delirantes, el otro brujo que falleció tristemente, para su familia obviamente, y si no se arrepintió, el de Brasil, el de África, bueno, no recuerdo exactamente el nombre de este varón, que vendía el agua, vendía las lágrimas de Cristo transformadas en agua, ¿no? ¿Cómo era? TV Joshua era el nombre de este.
Entonces ahí te das una idea de que si él dice que la iglesia que permanece es la que es guiada por Dios, tiene razón en esa afirmación. La señal inequívoca de que el Espíritu de Dios está en tu vida, dice, es que hay hermanos que se revuelcan en la iglesia. Sí, se revuelcan. ¿Y qué guía tienen de Dios? ¿Cuál es la guía? Andan detrás de Benijín, guiados por Benijín. Entonces, ¿quién los guía? ¿Qué espíritu tiene? El Señor en un momento les dijo, dice que los discípulos fueron a predicar y luego volvieron y dijeron, Señor, fuimos a tal aldea a predicar y no nos recibieron. ¿Quiere que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los matemos a todos? El Señor los miró y les dijo, pero vosotros ¿de qué espíritu sois? Si tienen el Espíritu de Dios, no pueden estar pensando en matar a nadie. Si tienen el Espíritu de Dios, no pueden ser engañados como niños. Bueno, aquí es muy claro, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios te guiará hacia toda verdad. Estos delirantes le hicieron creer a la gente que si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, los que hablan en lenguas, se tiran al piso, se revuelcan. Primero, yo hablo en lenguas. Segundo, he visto cantidad de milagros, miles y miles de milagros, liberaciones, cantidad de la gente que ha trabajado conmigo en estos años sabe que es así. Señales de Dios de todo tipo, visiones, sueños, voz audible de Dios, profecía, de todo tipo me habló, de todas formas me habló Dios. Y he sido parte de esta realidad espiritual, pero a la gente le enseño a buscar lo verdadero, no a buscar un engaño. Así como he reprendido a muchísimos falsos profetas y han terminado llorando pidiendo perdón. Ahora bien, vemos que este varón dice, son guiados por el Espíritu de Dios, los hijos de Dios, la verdadera iglesia, la iglesia que permanece. Ellos no. Ellos fueron engañados por todos los desquiciados que anduvieron, por Jiménez. ¿A cuántos engañó Jiménez? ¿A cuántos? A miles. Ahí andaban todos. Con Jiménez las confraternidades, así era. ¿A cuántos? Ahora, ¿no te dice el Espíritu Santo que te cansaste de tirarte en la iglesia de Efeso? ¿No te dice, ese que está ahí te está mintiendo y no tiene título de doctor y solo se lo puso para hacerte creer que él es superior a vos? ¿No te está diciendo, te está mintiendo? Todo eso del Espíritu Santo es una mentira. No que el Espíritu Santo sea una mentira, no que los milagros sean una mentira, no que las señales sean una mentira. Lo que él dice es una mentira, porque él manipula. Ya hemos visto videos, tiraba tribunas, luego había gente enferma, no sanó ninguno. Luego había otro que lo sopló de espalda y se cayó y era de los pastores que se habían revolcado por toda la plataforma. ¿No te dijo el Espíritu de Dios, tené cuidado con él? ¿Qué espíritu tenés entonces? No, pero habla en lenguas. ¿Sabes la cantidad de gente que imita las lenguas, que repite pavadas, o las personas que son influenciados por espíritus malos? La señal más clara de que Dios está con vos es que te guió a la sana doctrina. Lo demás viene solo, lo hace Dios. Ahora, lo demás son las añadiduras. ¿Vos pensás que vas a entrar al cielo para hablar en lenguas porque sanaste a un enfermo? ¿Qué dijo el Señor? En aquel tiempo me dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos señales. Yo les diré, dijo el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahora él dice, Misael pasa, que lo que tienen es un sello nada más. No tienen el Espíritu Santo cuando vienen a Cristo. Es decir, solamente vienen a Cristo y Dios los deja sin espíritu. Vos aceptás a Cristo y no tenés el Espíritu Santo. Pero pastor, yo escuché en la radio que yo tengo el Espíritu Santo aunque no hable en otras lenguas. Me dijo un hermano. Sí, cuando venimos al camino del Señor, la Biblia dice que somos sellados. Una cosa es ser sellado, otra cosa es ser lleno y otra cosa es ser bautizado. El día que usted viene al camino del Señor y acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios, el sello es un instrumento para marcar. Dios agarra ese sello del Espíritu Santo y se lo pone en su vida y dice, aquí está el sello, este me pertenece, es mío. Tenemos la marca de Dios en nuestra vida. Pero distinto es cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Y ya en el libro de Hechos, la Biblia nos explica cómo, cuando empieza este
movimiento de la era del Espíritu Santo y empieza la iglesia, la iglesia no empezó sin el Espíritu Santo. Ellos ya habían sido sellados, pero ahora ellos necesitaban un poder especial. Ellos debían ser llenos del Espíritu. Bueno, esto es una mentira de este varón, porque cuando la iglesia primitiva recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya habían hecho milagros antes. Jesús mismo, entonces, si él está diciendo que antes... A ver, si un predicador dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés solamente, entonces cuando Jesús entra después de resucitado y les sopla y les dice recibid mi espíritu, ¿qué les da? Otro espíritu. Y en el Pentecostés, ¿qué espíritu le da? Porque Jesús primero los envía y les da poder y autoridad sobre los demonios. A Pedro, ¿qué le dice? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y vosotros ¿quién decís que sos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso, le dijo, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro fue tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, y el Espíritu lo llevó a entender esta verdad, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué espíritu entonces tenía? Otro espíritu. Con eso sanaban a los enfermos. ¿Con qué? Sin espíritu, sin nada. O sea, si ellos se morían, se iban al infierno. Luego después de muerto, el Señor les vuelve y les sopla el espíritu y le dice recibid mi espíritu. ¿Qué espíritu recibió? En el aposento alto, en el Pentecostés, dice que hablan en lenguas. Es otro espíritu. Realmente tiene una confusión Misael la pasa y enseña delirio. Cuando la Escritura habla de sellar, cuando una persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Así nomás. Una persona acepta a Cristo en su corazón y recibe al Espíritu de Dios. Ahora, ese Espíritu de Dios va a ir tomando lugar en nuestras vidas. A medida que vayamos alejándonos de lo malo y nos acercamos a lo bueno y hacemos las cosas como Dios manda, el Espíritu comienza a tomar más lugar en nuestra vida. Cuando comenzamos a pecar, dice que el Espíritu se entristece y se va. Lo que ellos reciben en el Pentecostés no es el Espíritu de Dios como si fuese la primera vez que Dios los toca, sino lo que reciben es como si alguien, a ver, para poner un ejemplo para que los niños entiendan, a veces trato de buscar ejemplos muy claritos para que todo el mundo lo entienda. En una oportunidad nosotros nos fuimos, y voy a contar esto con un testimonio propio. Cuando estábamos en Estados Unidos, mi esposa se olvida la libreta de vacunación de mis hijos. Se olvida, la pierde, creo que se olvidó. Cuando llega a Estados Unidos, creo que tenía algunas comprobantes de vacunas, pero no tenía todas las vacunas, y ellos, lo poco que había, no entendían qué vacunas eran. Y después dice, pero tenían más, pero no los tengo aquí. Bueno, dijeron, no nos podemos arriesgar que estos chicos estén sin vacunas. Y les faltan muchas vacunas, según ellos, porque aunque vos decís que tienen, no los tenemos aquí, no los podemos comprobar, etc. Las vacunas que los chicos iban a recibir eran en forma progresiva en el tiempo. Algunas las recibís a los 5, a los 6, bueno, dependiendo del plan de vacunación de cada país, ¿no? Así que ese día le dieron, creo que 8 vacunas. 8. Los sentaron al primero, le pusieron una en cada pierna, así pam, pam. No lo dejaron pensar, les digo, Yo estaba ahí y le pusieron pam, pam, después en los brazos, en los hombros. Fueron 6 u 8 vacunas. 6 estoy seguro, lástima no está mi esposa, pero 6 estoy seguro que de ahí para arriba. Creo que hasta fueron 8. En un solo día. En una sola sentada, porque no le dijeron venite a la mañana que te pongo 2, a la tarde te pongo 2. No, se sentaron y no tardaron ni siquiera, 15 minutos en ponerle todas las dosis de vacunas. Bueno, el pueblo en la antigüedad buscaba a Dios y su caminar con Dios demostraba su consagración y su búsqueda. A medida que buscaban, el Espíritu iba tomando lugar en sus vidas. La Biblia dice que tenemos que hacer morir la carne
y va a crecer el espíritu, va a hacer morir el viejo hombre y crecer el nuevo hombre. Ahí lo tenemos a un Elías, lo tenemos a un Moisés, lo tenemos a un Eliseo, lo tenemos a un Isaías, etcétera, etcétera. Podemos nombrar a Jeremías, Ezequiel, y Oseas y todos los demás hombres y mujeres de Dios. Era en el tiempo la unción, en el tiempo la madurez, en el tiempo la preparación, el crecimiento, la sabiduría, el poder de Dios. No todos tenían el poder de Dios, claro, pero sí había hombres que tenían el poder de Dios. Inclusive Balaam, que después se transforma en un falso profeta. Ahora, los discípulos caminan con el Señor, aprenden doctrina, eran personas de Galilea, no eran personas que se dedicaban a la fe, no entendían las Sagradas Escrituras, lo que sabían lo sabían de oídas. No eran parte del pueblo judío consagrado, eran una parte que los consideraban como despreciables, en cuanto, de hecho, dijeron, este pueblo no conoce la ley, maldito es. Luego cuando Pedro hablaba, decían, ¿de dónde sacan letras estos hombres? ¿Cómo entendieron? ¿No son todos galileos? Como diciendo, ¿cómo son galileos? Es decir, Dios tuvo que darles en ese proceso de los 3 años todo el conocimiento y la experiencia y la doctrina. Luego el testimonio, el aprendizaje de cómo hablar con las personas, orar por ellos y demás. Y después enfrentar las pruebas, porque también tuvieron que enfrentar pruebas. Así todo, no estaban listos para salir y predicar a las multitudes. No iban a saber qué hacer. Entonces vino el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que los llenó y los saturó. Las vacunas, por así decirlo, entre comillas, que podría haberse dado Dios en tanto tiempo, tuvo que saturarlos en ese momento. El bautismo del Espíritu existe, es real. Yo lo experimenté, pero no siempre el bautismo del Espíritu se manifiesta en un momento determinado, tirándote al piso, gritando como un loco, hablando en lenguas. Hay veces que Dios empieza a hablarte de a poco. Te habla por sueños, te habla por profecía, te habla por una visión, te habla por la palabra, te habla en tu corazón, te habla con una voz, te habla de 1000 formas, por un hecho, sentís con experiencias personales, sentís su presencia, sentís que Dios está en tu vida, un estremecimiento, es decir, muchas manifestaciones. Y hay momentos en que eso se puede ocurrir también, un derramamiento del Espíritu, y también ocurren estos dos, lo progresivo y la llenura. Pero no quiere decir que una persona que en un día no habla en lenguas o que no se tiró al piso no sea llena del Espíritu Santo. Es lo más mínimo. De hecho, la gente cree que si se cae al piso es llena del Espíritu Santo, y no es así. Vos te podés caer o no caerte. El objetivo no es tirarte. Luego, todos estos locos como objetivo pusieron cuántas personas tiro. Ah, mira, este tira a muchas personas, es un buen siervo de Dios. Este tira a pocas, este es un mal siervo de Dios. Yo nunca me caí. Jamás. Yo no sé, tendría que preguntarle a Elías cuántas veces se cayó al piso. A Moisés, ¿no? A Eliseo, cuántas veces se cayó al piso. Juan el Bautista. Entonces, según la visión de ellos, el derramamiento del Espíritu Santo es solo si hablas en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación externa, no es la única señal. Es una señal de que algo ocurrió en tu vida, una llenura, varias vacunas de un solo momento, una experiencia que te da Dios para fortalecerte. Como si en lugar de tener experiencias en el tiempo, visiones, que Dios te habla, que Dios te toca, que Dios te da gozo, que Dios te pone el espíritu, que Dios en la adoración te hace llegar al cielo, etcétera, que le pedís señales y demás, es como que Dios te lo da en un corto plazo, que muchas veces ocurre, a miles y millones de personas les ha ocurrido, pero hay otras personas que no le ocurrieron de esa manera, pero son personas que tienen más Espíritu Santo que todos los otros, que a veces creen que para ser bendecidos tienen que hablar en lenguas, sí o sí, cuando a veces el hablar en lenguas va a ser el resultado del bautismo, o a veces estas personas son bautizadas, pero no es la única señal. Son bautizadas de otra manera. Un día que fueron a la presencia de Dios, lloraron, derramaron su alma, estuvieron llorando como 3 horas. Hay gente que a mí me pasó, terminamos la reunión y se quedan llorando. Vos le preguntás, ¿pero qué te acordaste de tu papá que falleció? ¿De algo malo que te pasó? No, sentí la gloria, no lo puedo expresar. Fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y ese balbuceo que ellos tenían, ese llanto, eran su expresión del alma. Pero ellos quieren que vos digas chiva la burra. Si vos decís chiva la burra, así le enseñaban a decir algunos, chiva la burra, así rápido, y va a empezar a hablar en lenguas. O gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí después cuando se le trabe, ahí habla en lenguas. Pero eso no es así.
porque tiene la fonética, mas no tiene la experiencia. Hay gente que ha tenido experiencias tremendas y todavía creen que no tienen el espíritu porque no hablan en lenguas. Pero cada vez que orás o cuando te quebrantaste, toda esa expresión de tus palabras que pensabas en tu mente y capaz que balbuceabas con tus labios, esas eran las expresiones genuinas del bautismo en lenguas. ¿Vos pensás que el bautismo en lenguas es decir chiva a la burra? No, el bautismo en lenguas es una expresión del alma que a veces no la alcanzás a poder expresar con palabras, o a veces un balbuceo cuando estás llorando o alegre o saturado del espíritu y adorás y cantás y ya ni sabés lo que cantás, porque si bien hay una canción que te dirige, vos estás cantando tu propio cántico, tu propia adoración. Entonces le han mentido mucho esto a la gente. Vamos a retomar este tema porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vamos a retomar este tema que es muy interesante, esta afirmación que dice, ¿no? Y muy interesante también pensar, ponete a pensar, si el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal más fuerte? Si yo te tengo que preguntar, ¿hablar en lenguas o ser guiado al no error o ser guiado a la verdad? ¿Cuál es la señal más poderosa de que tenés el Espíritu Santo? Es decir, ¿el Espíritu Santo te puede hacer hablar en lenguas y caer en una secta? ¿O el Espíritu Santo lo primero que hace es guiarte hacia toda verdad, como dice la Escritura? ¿Juan el Bautista hablaba en lenguas? ¿Moisés hablaba en lenguas? ¿Eliseo hablaba en lenguas? Entonces no tenían el Espíritu Santo. Es decir, Elías hizo caer fuego del cielo sin el Espíritu Santo. Elías se fue al cielo en un carro de fuego sin el bautismo del Espíritu Santo, según estas teorías desquiciadas de estos varones. Ahora, si realmente la señal más distintiva de que tenés el Espíritu es que te guía a toda verdad, ¿cuánta gente entonces está engañada? ¿Cuántos que han sido forzados a repetir lenguas u otros han sido bautizados genuinamente, pero luego pensaron que eso es tener el Espíritu, hablar en lenguas y nada más? Y luego el Espíritu se fue apagando y solo les quedó la fonética, la repetición de las palabras que un día tuvieron cuando tuvieron una genuina experiencia con Dios. Pero ahora lo que tienen, como dijo el Señor, si yo predicase, doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada es. Si yo hablase en lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice la Escritura. Soy como un címbalo que retiñe, como una campana que suena. La agarra un niño, la mueve y suena. La agarra un incrédulo y suena, porque emite un sonido, pero no tiene el espíritu verdadero. Solo le ha quedado la fonética, el sonido de las lenguas, pero ya no tiene el espíritu. Si tuviese el espíritu, no estaría detrás de la secta clavando estacas o aceite. Si tuviese el espíritu, no hubiese ido detrás de un chanta mentiroso como Jiménez, que los manipuló a todos durante todos estos años. El espíritu en algún momento le hubiese dicho, mira, este es un chanta, no lo sigas. No hubiese ido detrás de Benny Hinn, le hubiese dicho, no, cuidado con ese, que se saca la unción de la tumba, de Catherine Kuhlman y de Ekman McPherson. ¿Dónde están estos falsos siervos, obreros fraudulentos, impostores? Son impostores, son mercenarios de la fe, son mercenarios de la fe. Lo hacen por lucro nada más, no tienen el Espíritu Santo, porque si no, no hubiesen sido engañados por todos estos falsos profetas a lo largo de todos estos años. Vamos a continuar mañana con este tema, nos vamos de la estación.